Oviedo, Villarreal y Génova se enfrentaron esta semana en un triangular muy bonito, en una fecha especial para el Real Oviedo para conmemorar esos 100 años de historia del Club Carballón, y en el vídeo de hoy repasaremos lo que fueron esos partidillos. ¡Arrancamos! Pues como estaba diciendo, esta semana se disputó un triangular bastante chulo en el Carlos Tartiere, un festival, un homenaje para conmemorar esos 100 años de historia del equipo Carballón, una celebración bastante chula con diferentes acontecimientos, ¿no? Que si drones, que si los partidillos, que si cantantes, que si fuegos artificiales, que si presentación de las camisetas. La verdad que todo muy chulo, se le ocurrió bien el club el Real Oviedo, pero en el vídeo de hoy pues nos vamos a centrar en lo que ha sido ese triangular, esos 4 partidos y en concreto los del Real Oviedo, los 2 que disputó el conjunto asturiano. Primero tengo que decir que el Real Oviedo prácticamente sigue sin conocer la derrota. Sigue sin conocer la derrota, quitándose partido ante el Mirandés de la ida de los playoffs. Lo demás todo lo ha ganado o lo ha empatado. Y con lo poco que hemos visto en este inicio de curso, en estos 3 partidos de pretemporada, el Real Oviedo pues no está muy lejos de lo que era ese Oviedo de Paunovic la temporada pasada. Sobre todo a la hora de defender en campo propio, siendo prácticamente, o teniendo más bien prácticamente un muro infranqueable, ¿no? Difícil de superar, que a los equipos les cuesta mucho agujerear esa defensa del Real Oviedo, encontrar los espacios, hacer que el Real Oviedo se encuentre incómodo, ¿no? A la hora de defender. Es muy difícil que esto pase, o por lo poco que hemos visto de Paunovic en el Real Oviedo, aunque bueno, ya son bastantes partidos, esa es la sensación, ¿no? De que el Real Oviedo defendiendo generalmente se encuentra bien, se encuentra a gusto, entre comillas, ¿no? Hay veces pues que el equipo puede sufrir, ¿no? Lo vimos la temporada pasada, pero al menos la sensación en estos 3 últimos partidos, en estos 3 encuentros de pretemporada, es que el Real Oviedo en general está bastante cómodo defendiendo en campo propio. Ya luego hay algunas diferencias, sobre todo yo creo que ya se pueden ver algunas diferencias, ¿no? con el Oviedo del año pasado a la hora de combinar algunas mejoras. Es cierto que son partidos amistosos y eso habrá que verlo cuando lleguen los oficiales, que son los partidos de verdad, ¿no? Pero sobre todo a mí me gustó ese partido ante el Génova, ¿no? De este triangular ha sido el buen partido del Real Oviedo, el mejor partido en este triangular, el que realizó el Oviedo ante el Génova, donde vimos a un Oviedo pues en momentos bastante inspirado, un equipo que a la hora de combinar estaba haciéndolo bastante bien, haciendo alguna acción de bastante calidad, acciones trenzadas, acciones de una elaboración exigente, y que el Real Oviedo pues estaba encontrando esa fluidez. Hay que decir que los primeros momentos le costó un poquito al Real Oviedo debido a la presión del Génova, pero a medida que pasaban los minutos el Real Oviedo se iba encontrando pues más cómodo y acabó el partido prácticamente dominando el encuentro y estando cómodo sobre el césped, sobre el terreno de juego. Vamos a repasar lo que fue el 11 en ese partido ante el Génova. En portería Aaron Escandel, lateral derecho Nacho Vidal, lateral izquierdo Reina Lassan, centrales David Costas y Dani Calvo, en el centro del campo Quasisivo, Alberto Reina y Luka Ilic, banda derecha Hassan, banda izquierda Ila Chaira y Federico Viñas en punta, un 4-3-3, siendo Quasisivo el medio centro defensivo posicional. Tengo que decir que me gustó mucho el partido de Alberto Reina, me gustó mucho el partido de Alberto Reina y de Hassan. Un Alberto Reina que en los 2 partidos, tanto ante el Villarreal como ante el Génova, estuvo muy bien, ayudando mucho en la base de la jugada, abarcando campo, ayudando muchísimo en la distribución, siendo uno de los principales distribuidores, ¿no? Sobre el césped, siendo un jugador que no le quemaba la pelota, que llevaba momentos la manija del centro del campo y que era un jugador proactivo, ¿no? Prácticamente durante estos dos partidos, y ha estado verdaderamente bien este jugador que proviene del Mirandés, y la verdad que me ha gustado mucho. Podía haber dudas porque venía de segunda división
Y de momento las sensaciones con Alberto Reina son muy buenas. Y luego creo que otro de los nombres propios de este triangular es el de Hysén Hassan, ¿no? Sobre todo por lo que hizo ante el Génova, desbordando, desequilibrando, generando mucho por esa banda derecha cuando aparecía, marchándose de su par una y otra vez, siendo un futbolista que le puso las cosas difíciles al lateral de esa banda, al lateral izquierdo de la banda del Génova, le complicó mucho la vida al Génova y la verdad que las sensaciones con Hassan pues fueron muy buenas y la sensación de que cuando la tenía Hassan pasaban cosas. Marchándose por la banda, puso 3 balones bastante buenos que el Real Oviedo pues no supo aprovechar del todo ya que no acabaron en gol, pero que es lo que le faltó en este triangular al Real Oviedo, ¿no? Marcar gol, porque no marcó ante el Génova y no marcó ante el Villarreal. Es cierto que fueron partidos de 45 minutos, es decir, al final pues es un partido, ¿no? Pero sobre todo, repito, me quedo con ese partido ante el Génova, que ahí para mí fue cuando el Real Oviedo en este triangular estuvo pues más cerca de la brillantez, aunque todavía le quedan muchas cosas por pulir al Real Oviedo. Ya en el partido ante el Villarreal, ante el equipo español, que de hecho el primer partido en Liga esta temporada del Real Oviedo es ante el Villarreal en la Cerámica, vimos un partido ya de menor ritmo, no menos exigente, no a nivel físico, dos equipos que ya no iban tan sueltos, que ya no mostraban tanta vitalidad sobre el césped. El 11 con el que salía el Real Oviedo era el mismo que ante el Génova, pero ya se producían algunos cambios. En la segunda parte. En la segunda parte no, porque no hubo. Cuando ya pasaron pues unos 10 minutos. Es cierto que la novedad era Moldovan, que sí que salía como titular en ese partido, pero todo lo demás era lo mismo. Y ya, a medida que pasaban los minutos, pues entraron jugadores como Lucas Eijado en el lateral derecho, como Yer Luengo en la posición de central, Brando Domínguez por la izquierda, Cazorla, Ejaria. Vimos por primera vez en un partidillo de estos a Ejaria y a mí, bueno, me dio la sensación de que dejó alguna acción de bastante calidad, donde tiró un túnel y no estuvo mal este jugador británico. También vimos a Rondón, a Alex Forés de nuevo en la banda derecha como extremo. Esto a mí me está sorprendiendo porque yo pensaba que fichando a 4 delanteros, bueno, está por ver lo de Luka Jovic, pero si finalmente el Real Oviedo cierra la delantera con 4 killers, yo pensaba que a lo mejor Veljko Paunovic cambiaba el sistema o se replantearía el tema de jugar con 2 delanteros centros. Y de momento, por lo que estamos viendo, la impresión que da es que la idea pues es parecida a la del año pasado, al menos en cuanto al sistema, y es 4-3-3 o 4-2-3-1 en algún momento, pero lo de jugar con 2 puntas, al menos así, que se vea claramente, no. Así que vamos a ver finalmente cuál es la decisión de Bell con este tema, pero a día de hoy Alex Forés está actuando como extremo derecho. Y tampoco creo que Veljko le vea como extremo, y sobre todo viendo que el Real Oviedo va a ir al mercado a por un extremo derecho. Así que habrá que ver, ¿no?, este tema. Vimos a Fede Viñas en estos 2 partidos. No logró marcar ese golito, no logró y tuvo alguna ocasión. Pero bueno, no estuvo mal el delantero uruguayo. Las sensaciones después de estos 2 partidos creo que son buenas en general, donde vimos detalles técnicos bastante buenos, donde el equipo hubo momentos que deslumbró al público, donde hubo momentos de buen fútbol, así que creo que las sensaciones en general después de este triangular son realmente buenas. Con esto dejamos el vídeo de hoy. Acordaos de suscribiros, darle like y darle a la campanita. Nos vemos en la próxima.